conocemos la lista de nominados al Golden Boy 2024. También sabemos que en FC 25 estos chicos tienen muchísimo potencial. Voy a meterlos a todos en un equipo de cuarta división y esto nos generaría las siguientes preguntas. ¿Cuántos títulos podríamos llegar a conseguir en 10 temporadas que serán las que vamos a jugar sí o sí? ¿Cómo creen ustedes que se desarrollarán estos chicos año tras año? Hablo de su potencial, hablo de que lo vamos a hacer de una manera muy orgánica, llenarán nuestras expectativas o se quedarán un poco bajos. En fin, la tercera pregunta sería, teniendo en cuenta a jugadores como Lamine Yamal, Endrick, Alejandro Garnacho, etcétera, ¿quién de ellos ganará más reconocimiento en este pedazo de plantilla? ¿Quién ganará más balones de oro, jugador del año, etcétera, etcétera? O incluso, ¿cuál de ellos podría llegar a perder protagonismo, dado que hay otros chicos que van a sustituirlo y voy a intentar jugar partido y partido para darle los minutos necesarios a todos y cada uno de ellos? Todo eso vamos a intentar responderlo justo en este episodio en el que tendremos en cuenta todo lo que consigamos con el club. El 11 inicial de este equipo no nos interesa, vamos directamente a la lista de deseos y justo aquí estamos. Ojo, porque en algunas posiciones he tenido que improvisar un poco debido a que en los nominados al Golden Boy no hay, por ejemplo, un lateral izquierdo como Valdé, que es de los mejores del juego, sino el mejor, al menos con más potencial. La mayoría son los más relevantes de la lista del Golden Boy, que es Lamine Yamal, el señor Neves, Zaire, Garnacho, Lewis sí está en esta lista, Maino, Arda Güler sin lugar a dudas, Lenny Yoro, por ahí tenemos también Wharton, y también aquí con los porteros tuve que improvisar porque no hay ni uno, traje al mejor del juego. Bueno, voy a fichar a los dos mejores o los que mejor tienen potencial en el juego, aparentemente que son hablo de los jugadores jóvenes, ¿no? Porque pues evidentemente hay otros porteros, pero esos no están invitados. Aquí hay jugadores con máximo 21 años. Este señor tampoco está en la lista del Golden Boy, pero pues ya digo, hay que improvisar un poco. Estos chicos sí, por aquí creo que tenemos Sotoro, también, Hato, sí señor, y Hall tampoco está, lo he traído porque tienen buen potencial. Por último, ¿qué otro jugador tenemos por ahí? Creo que Fernández también es de improvisación, no, y portero también es de improvisación. Ahí está, chicos, este chico también es de improvisación, así que voy a fichar a todos estos, pero voy a salir evidentemente de la plantilla que tenemos. Para dejar claro, tenemos muy buen presupuesto porque es necesario. He terminado la compra de todos estos jugadores. La verdad, el valor de la plantilla, bueno, el valor de comprar todos estos señores fue bastante alto. Ya más adelante tal vez quizás lo deje en pantalla. No estoy seguro, pero salió bastante costoso. Recuerden que teníamos 1.000 millones, así que no tenemos ningún problema. Garnacho, Endrick, voy a darle titularidad a él. Tenemos a Matistel, pero yo creo que me voy a ir con Endrick como titular. Lamine Yamal sin lugar a dudas, Güler, Neves y el señor Zaire Emery. ¿Por qué estos dos de titulares? Porque tienen más media, evidentemente, Yoro y Mosquera. Aquí también podríamos meter a este señor, pero recuerden que este señor Beraldo no es de los Golden Boy, entonces va a ser suplente. Lewis y Valdé tampoco es de los Golden Boy. Restes tampoco, y en la suplencia vamos a tener a este señor Due, tal vez traiga un extremo más, el señor Gittens, pero es extremo izquierdo también, entonces no sé si me quede con uno solo para que le ayude tanto a Garnacho y a Yamal, a Lamine Yamal, sí, pero por el tema de los minutos, porque es que si tenemos muchas figuras nos van a exigir minutos y al final algunos ni siquiera van a jugar, etcétera, etcétera. Entonces creo que voy a dejar uno nada más. Por otro lado, en el medio campo este señor le va a ayudar a Güler, también Wharton y el señor Maino. Ambos van a ser suplentes evidentemente del medio campo. Por otro lado también tenemos a Hato, Beraldo, que ya lo vimos, y Matistel, que yo creo que va como por aquí más o menos, pongámoslo ahí, este señor aquí, muy bien. Por otro lado, Cubarsí, que por 72 de media que tiene, y este portero pues van a ir a las reservas. Cubarsí va a tener minutos, pero bueno, va a ser una que otra cosa. Esta es la plantilla, así vamos a jugar, este es nuestro 11 inicial. Veamos los jugadores que se quedaron por fuera. Estos son los jugadores que se han quedado por fuera este se lo llevó el Manchester United, por fuera de este proyecto. Este señor tiene bastante media y me va a exigir minutos y lo necesito un suplente. Como pueden ver, no nos sirve como extremo derecho, tampoco, también va a exigir minutos, ya está muy crecidillo, quizás no, pero no nos sirve. Este muchacho, wow, sí nos sirve, como lo podríamos cambiar a extremo derecho y no nos va a exigir tantos minutos, y también se puede cambiar a extremo derecho y tiene 74 de media, tal vez no nos exija. Yo creo que voy a fichar a para que le ayude a Lamine Yamal, y estos son los jugadores que se quedaron por fuera evidentemente de este proyecto. Me voy a ir por este señor y yo creo que de ahí nos vamos a simular esta primera temporada. Como era lógico, esta primera división la íbamos a pasar sobradísimo, 115 puntos. Es increíble que ganamos
36 partidos, empatamos 7 y solo perdimos 3. Una locura, pero pues con el pedazo de equipo. Bueno, en tercera división también seguramente vamos a pasar silbando. Ojo, semifinales de la FA Cup. En la Carabao Cup llegamos a la ronda 4, eliminados por el City. En este torneo sí estuvo bien curiosa la cosa, solo llegamos a la ronda 2. Mal. Evidentemente por aquí no tenemos nada que revisar, pero muy pronto. Vaya, vaya, vaya. Aquí hay un dato curioso y es que no tenemos el goleador de la temporada. Tenemos a Matistel en el segundo y quinto lugar para Desiree. Una cosa es que Matistel está creciendo más aceleradamente que el señor Hendrik, así que yo creo que va a ser titular la próxima temporada. Por otro lado, sí tenemos a Desiree como el máximo asistidor, Lamine Yamal en el segundo lugar y nuestro portero fue el tercero mejor de la temporada. Vean, creí que iba a ser el mejor. Lo dicho, Matistel es el máximo goleador de esta temporada. Va a tocar darle el 9. Se lo había dado a Hendrik, déjenme aquí lo cuadro, pero va a tocar quitárselo porque yo creo que este señor va a ser el titular. Lamine Yamal, miren su crecimiento. Toca que lo vayan memorizando, muchachos, porque yo no recuerdo en cuánto inicia. Claro que Lamine creo que inicia en 81, está en 78. Miren, todo esto es crecimiento netamente orgánico. Con esto se van haciendo una idea. Wow, Hendrik solo jugó 13 partidos, pero ¿por qué si lo puse a jugar todos? Era titular. Bueno, muy seguramente a la hora de simular, el juego automáticamente lo sacaba del partido. Ahí está, chicos. Esta es la plantilla Golden Boy para, ay Dios, conseguir títulos. Vamos a la siguiente temporada y veamos qué sucede. A ver, no entiendo muy bien qué es lo que está pasando. Lo que sí sé es que este señor no fue titular esta temporada y se ganó el mejor jugador de la misma. Ay, no puedo creerlo. Chicos, algunos jugadores van perdiendo titularidad, pero eso lo vamos a ver más adelante. Veamos qué sucede. A ver, ojito, porque increíblemente estamos en playoff. Debimos ganar esta liga, pero no fue así. Y sí, bueno, pasamos, pero esto no está del todo bien. Esto debimos haber ganado sin necesidad de estar en playoff. Pero bueno, cosas curiosas con este equipazo. A ver, cuarto lugar, en fin, bastante raro. Cuarta ronda en FA Cup y cuartos de final en Carabao Cup. Wow, por fin conseguimos un título, ganamos esta BSM Trophy. Wow, seguimos sin el goleador y en esta ocasión nuestro máximo goleador fue el señor Hendrik y el señor Desiree. En las asistencias el mejor fue Desiree en el segundo lugar y en el cuarto el señor Oscar. Nuestro portero no fue el mejor de la temporada. A ver, estoy un poco confundido. Aquí, ¿qué pasó con Matistel? Ya no fue titular, bueno, iniciaba como titular, el recambio era Hendrik, pero no sé, como que el juego le da prioridad al que está en el banquillo. Algo extraño está pasando con este episodio que no lo entiendo. Algo que no pasa ni siquiera con Lamine, tampoco pasa con el señor Doe. Bueno, aunque Doe sí, con Doe sí está pasando porque Doe está adquiriendo más minutos que el señor Garnacho. De hecho, creo que lo voy a pasar porque creció más que Garnacho. Está ya más grande que Garnacho y lo voy a pasar a Garnacho para el banquillo y al señor Doe para la titular. Chicos, ahí está el desarrollo de nuestros muchachos. Miren, ahí van creciendo poco a poco. Y pues nada, finalizamos esta segunda, vamos a la tercera temporada. Perfecto, hemos llegado al final de la temporada y me ha sorprendido porque en esta segunda división pasamos más fácil, no tuvimos que ir a playoff, nos fue bastante bien. Veamos otras competiciones. No nos fue del todo bien en FA Cup, ronda 5, muy mal en Carabao Cup, ronda 1 y pues evidentemente por aquí no estamos. Veamos quién fue el goleador. Tenemos al señor Divock Origi como máximo goleador, nuestro mejor jugador fue el señor Matistel y en las asistencias cuarto lugar para el señor Oscar, nuestro portero. Wow, no estuvo entre los 5 primeros. A ver, Matistel otra vez subió al podio. Están luchando codo a codo con el señor Hendrik, que tal vez no le fue muy bien esta temporada. Jugó solo 10 partidos. Miren, cuando juegan de titulares, como que tienen menos partidos. Es algo rarísimo, debe ser un bug o algo, porque no debería suceder esto. Estoy simulando un partido y, bueno, partido tras partido, más bien para que mejor me entiendan. Y cada partido meto a uno de ellos, cambio la plantilla totalmente para darles, bueno, la mayor cantidad de partidos posibles a todos, que todos participen, excepto este señor que no le estamos dando mucha oportunidad. Vamos a la siguiente. Muy interesante esta campaña. Doncaster es campeón. ¡Qué locura! El Manchester fue campeón de Champions y el Liverpool de la Europa League, pero eso no nos interesa. Nos interesa que somos campeones. ¿Cuántas ligas llevamos? ¿2 o 3? Perfecto. En el tema copero sí la cosa va un poco compleja. Bueno, aquí ya mejoramos también en Carabao Cup. Pues digamos compleja entre comillas porque nos fue mejor en esta temporada que en otras. Ya casi.
Ya casi llegamos a estas estancias. Bueno, no a ser campeones, pero sí el campeonato. A ver, el señor Haaland es el máximo goleador. Nuestro Matthijs Tel ocupó el lugar número 5. En las asistencias no tenemos el mejor asistente en ningún lado. En las porterías, bueno, nuestro portero fue el mejor. Muy bien. A ver, Matthijs Tel jugó 40 partidos. Es nuestro 9, sin lugar a dudas. Y tiene 23 años, 20 años para Lamine Yamal, que sigue creciendo. Nadie le quita la titularidad a este señor. Ojo que Arda Güler perdió la titularidad. Hablando de pérdidas. Este señor, miren, jugó 17 partidos. La verdad es que esta campaña no simulé partido por partido, sino que le di un simulón total. Y hay jugadores como Garnacho que solo jugaron 18 partidos. Hendrik solo jugó 11. Güler, como pueden ver, jugó solo 14. Pero pues hombre, si no jugó más fue porque no se lo permitió. Yo creo que aquí para adelante voy a empezar a simularlo así para que me rinda. Porque son 10 temporadas, chicos, y hasta ahora vamos en la 4ª. Estoy dándole simulón total. Aunque pues la verdad es que me gusta también partido por partido porque se les da más oportunidad, por ejemplo, a Cubarsí en este caso. Bueno, ya veré qué hago. Vamos a la siguiente. Caímos al tercer lugar de la Premier League. Mal. Tenemos Community Shield, no, la perdimos. Semifinales de FA Cup, vamos mejorando. Ronda 4, Carabao Cup. Nos eliminaron en la Champions League justo en octavos. No tenemos goleador en Champions y tampoco lo tenemos el mejor asistente en Premier. Esto es Premier, no es Champions, es Premier. Por aquí tenemos a nuestro portero en el tercer lugar. Hendrik es el máximo anotador de esta temporada. Lo dicho, está en el banquillo y le dan más minutos. Ay, Dios santo. Garnacho, miren, también está en el banquillo. Lamine Yamal sí no pierde su titularidad, no creció. Este señor se mantuvo. Mainoo ahí va poco a poco. Mainoo, que ahora es titular, bueno, ya hace varias temporadas. Güler perdió la titularidad, aunque jugó 37 partidos. Ahí está. Van bastante bien, chicos. Estos señores que todos son jovencillos todavía, ¿no? El mayor tendrá 25 aproximadamente. Uno de ellos es 24 para el portero. Este señor que está un poco molesto. Este señor que ahora pasará a ser titular esta temporada porque, bueno, Cubarsí ya ¿qué edad tiene? 22. Muy bien. Vamos a la siguiente, esta es la 5ª, vamos a la 6ª. Es curioso, pero en Liga estamos empeorando. En Copas también la cosa va mal. Ronda 4 de la Carabao. Pero en Champions no nos fue tan mal. Llegamos a semifinales, caímos ante el Barcelona. En Liga, goleador no tenemos y asistente tampoco entre los primeros 5. Nuestro portero fue el tercero mejor de la temporada. El máximo goleador este año fue el señor Hendrik, que va en 87, no creció mucho realmente. Lamine Yamal 93, 89 para este señor. Matthijs Tel con 87. Este señor Doe, miren cómo va creciendo poco a poco. Está lastimado Garnacho, que perdió la titularidad. El señor Zaire, ahí va, 58 partidos para Lewis, que básicamente es titular. Arda Güler, que perdió bastante protagonismo en el episodio. Este señor Wharton sigue siendo suplente. Muy bien, de fondo tenemos un helicóptero, por favor ignórenlo. Beraldo, ahí va, muy buen suplente, nunca se rinde, a pesar de que no es titular, sigue imparable con nosotros. Mosquera, un poco molesto, y además Cristian siento que se estancó. Vamos a la 7ª. Creo que sí es la 7ª. En esta temporada, simple y sencillamente le di simulón, chicos, por temas de tiempo. Y funcionó porque ganamos la liga. En FA Cup la cosa sigue mal. Ronda 3. Carabao Cup, ronda 3. Terrible la presentación en la Europa League. Oportunidad de oro para haber aumentado nuestro palmarés, que de hecho está muy malo, al menos hasta el momento. Debido al simulón, pues tenemos algunos errores. Bueno, Hendrik le fue bien, pero no creció mucho. Es el máximo goleador, 37 goles. Pero los errores están en que, por ejemplo, el señor Garnacho solo jugó creo que 5 partidos o 15, no estoy seguro, ya lo vamos a ver. Jugadores que debieron jugar más minutos no los tuvieron, por desgracia. Este señor sí, Neves, estuvieron los minutos. Mire, solo tuvo 4 partidos y debimos haberle dado más minutos. 7 partidos para Cubarsí. Creo que no voy a seguir simulando de esta manera. Güler también muy pocos partidos. Miren, a Garnacho solo 2 partidos y el señor Odober también solo 1 partido. Chicos, vamos a la siguiente, pero ya no voy a simular de esa manera. Voy a ir nuevamente a retomar simulando partido por partido. Esta sección no la habíamos visto en la temporada anterior y yo creo que debimos hacerlo. Tenemos a Lamine Yamal, Vinicius y Hendrik y Mbappé también nominados al Balón de Oro. Interesante, chicos. Bueno, esto es normal. Bueno, podría llegar a ser normal. Esperemos que sí en la vida real. Pero se saltó la animación. Debería habernos metido en la animación. Pero bueno, no importa. Lo que importa es que el señor Lamine Yamal se lleva el primer Balón de Oro. Tenemos varias nominaciones de nuestro equipo. Tenemos 3, pero se lo llevó este señor. Muy bien. Volvemos a ganar la liga. Muy bien. Wow, tenemos también la Community Shield. Fantástico. Aquí no logramos ganar, pero nos fue bien. Aquí tampoco, increíblemente. Bueno, llegamos al final, muy bien, pero no le ganamos al Southampton. Increíble. Tenemos esta maravilla.
qué bien, y ante el City. La simulé partido tras partido y para ver, funcionó bastante bien. Tenemos de goleador a Endrick, mejor asistente Lamine Yamal y mejor portero, bueno, no, ocupó el cuarto lugar. Ojo, porque de pronto podemos tener Balón de Oro la próxima temporada. Por Champions no tenemos el goleador, tampoco el mejor asistente, pero sí el mejor portero. Este Endrick es una completa locura. Como pueden ver, es el goleador, es la estrella del equipo. Recuerden que por allá en la segunda temporada, bueno, este no jugó tanto, le fue muy bien, perdió la titularidad, etcétera, en la segunda, en la tercera, por allá más o menos, pero luego fue acomodándose. Ya Garnacho tuvo más minutos en esta ocasión, pero no hizo tantos goles, gran jugador. Como dije, traté de darles minutos a todos, los más que pude. Bueno, este Wharton no tanto, Cubarsí tampoco tuvo tantos minutos, este portero definitivamente no. ¿Cuánto ha crecido? No ha crecido nada, porque es que en serio no tiene nada de minutos, 26 años. Chicos, vamos a creo que la novena. Bien, a ver, tenemos nominados al Balón de Oro a Yamal, Endrick y Doe. Vinicius también está por ahí, pero no nos importa. Wow, pero esta vez sí parece que tenemos ganador. ¿Quién fue? ¿Vini o Endrick? ¿Vini o Endrick? Bueno, la vez pasada también tuvimos, pero esto significa que es el segundo Balón de Oro de Lamine Yamal. Ojo, hay que simular la carrera de Lamine Yamal, también la de Garnacho. Hay varias carreras por ahí que quiero simular. Me dejan en los comentarios cuál les gustaría ver de estos jugadores. También la de Endrick, es interesante. ¿Será que Endrick podría llegar a ser un Pelé? Bueno, ya veremos. Seguimos como los mejores de Inglaterra. También los mejores en Community Shield, pero no en la FA Cup. Wow, aquí perdimos la Carabao ante el Brentford. Supercopa de Europa, muy bien. Cuartos de final en Champions. Mal. Tenemos el máximo goleador de la liga, el mejor asistente, Lamine Yamal, Balón de Oro, no lo olviden, y nuestro portero no fue el mejor. A ver si en Champions, bueno, tercer lugar para Endrick, y en las asistencias sí tenemos el mejor asistidor de Champions. Nuestro portero no fue el mejor. Wow, este Endrick definitivamente se está ganando un episodio exclusivo de 15 temporadas para él. Ay, sí señor, ya veremos. Fantástico, muchos goles, 43 para ser exacto. Doe, ahí va el señor Warren Zaire Emery. Yamal, muy bien, 94, el Balón de Oro, no lo olviden, por favor, hay que resaltarlo. Lamine Yamal, Alejandro Garnacho o Endrick para una carrera, aunque también me gustaría hacerla con este nuevo sueco, Goikers, creo que se pronuncia su nombre, el sueco que está de moda. Me interesa saber si ese sueco rompe todos esos enigmas que hay al respecto de Erling Haaland y el señor Mbappé. Bueno, enigmas digo que se supone que van a ser los mejores del mundo, pero de pronto este sueco puede dar la sorpresa. Vamos a la 10ª y última temporada. Tenemos nuevamente la liga. Perdimos la Community, mal, y aquí no nos fue nada bien en FA Cup. Tenemos Carabao Cup, fantástico. Wow, y nos ganamos la Champions. Muy bien, fantástico. Esta vez no tuvimos Balón de Oro. Bueno, tuvimos nominados, pero no tuvimos ganador. Pero sí, ¿tenemos goleador? No, señor. Cuarto lugar para Endrick. Lamine Yamal, el mejor asistente de la Premier. Y nuestro portero, el mejor portero de la Premier. Por Champions, segundo lugar para Endrick. Lamine Yamal como el mejor asistente una vez más. Y nuestro portero fue el segundo mejor de Champions. Muy bien, tenemos a un Endrick goleador, sin lugar a dudas. Este señor 60 partidos, increíble. Muy bien, aquí Lamine Yamal se queda con 94, 92 para Doe. El señor Zaire Emery, Garnacho 87. Algunos creímos, yo creo que Garnacho iba a crecer más, pero al final no, perdió incluso la titularidad. En fin, el señor Doe se la quitó, así que puede ser mejor opción a la hora de fichar el señor Doe que el señor Garnacho, porque el crecimiento que han visto durante estas 10 temporadas, como siempre lo hago en el canal, es netamente orgánico. Lo que crecieron, intenté darle muchos minutos. Bueno, este señor no tuvo muchos en realidad, este señor tampoco, pero pues ustedes ya van sacando sus propias conclusiones. Este señor también se colgó bastante, 83, y este señor sí nunca tuvo minutos, realmente no. Déjenme ver en edades más o menos quién fue el más. 30 años por aquí, 30 para este señor, 30 para estos dos. Estos son los, digamos que las edades más altas, tal vez, sí señor, 30 años como máximo. Y el menor, ¿quién terminó siendo? De 26, déjenme ver, 26, de 26 años, sí señor. Entre 26 y 30 años fue la plantilla que hemos dejado. Hemos jugado 10 temporadas, vamos a hacer un pequeño resumen de los títulos que conseguimos y finalizamos el episodio. No vamos a revisar números en cuanto a presupuesto, aunque déjenme ver, 786 millones, pero nos dejaron disponibles 127, muy pocos. No hicimos ningún fichaje a partir de la primera temporada, entonces pues debería haber más presupuesto. Pero bueno, no importa chicos, vamos a un resumen y finalizamos este episodio. Resumen.
resumen. A ver, tenemos 7 ligas, una Community Shield, no conseguimos FA Cup, pero sí conseguimos una Carabao Cup y una BSM Trophy. Europa League, participamos pero no lo logramos, y en la Champions conseguimos 2, esto también nos dio acceso a una Supercopa de Europa, la cual también conseguimos. Al final tenemos un total de 13 títulos conseguidos en 10 temporadas. Yo creo que estuvo un poco flojo, no sé ustedes qué opinen, me lo dejan en comentarios. Tuvimos el máximo goleador al menos en 2 ocasiones y el mejor asistente en 4. Recuerden, uno fue Hendrik y el otro fue el señor Lamine Yamal, que por cierto fue nominado 2 veces o tal vez 3 quizás al Balón de Oro, y de las cuales logró conseguir 2. Ojo que también tuvimos el mejor portero en 2 ocasiones. El equipo lo recibimos con una valoración global de 63 y lo entregamos con una valoración global de 89. Llegamos al final del episodio, yo espero que les haya gustado y también espero que en comentarios me dejen algún reto similar a este, parecido, algo que les guste y lo intentamos hacer en el canal. Por otro lado, invitarlos a que estén pendientes porque voy a hacer un episodio con colombianos, me lo han pedido mucho. También se viene un episodio con agentes libres, la carrera, no sé, de Lamine Yamal o de Hendrik, ustedes me lo dirán. Alejandro Garnacho también me gustaría. Bueno, ustedes me lo dejan en comentarios. Y por último, para que no se desconecten del canal, les voy a dejar 2 videos que sé que les van a gustar. Uno puede ser el reconstruyendo con mexicanos y el otro puede ser un reconstruyendo con agentes libres. Yo creo que eso les puede gustar. Chicos, de mi parte no es más. Poderoso like, suscríbanse y nos vemos en el próximo. Adiós.